Pues muy bien, vamos entonces a enfocarnos directamente a lo que es el cuadro de castas. Nosotros casi, sí tenemos muchas piezas del siglo XIX, pero esas salas que son justo donde están las reformas borbónicas y eso, eh, no sé qué tan bien montadas estén porque se están reestructurando justo eso. Y vamos a ver qué tenemos como ya de finales del 18 principios del 19, ¿vale? Bueno, para que tener el contexto. Pues bueno, vamos al cuadro de castas. Este cuadro de castas. Sí, también ya cuando me canse ya se la doy. Bueno, Para que echemos las cosas ya, pues sí. muy bien. Pues bueno, yo me llamo Luis Fernando, creo que ya les dije, ¿no? Yo me llamo Luis Fernando. Eh, este museo, antiguamente fue un colegio jesuita, fue un colegio de la Compañía de Jesús. Los estudiantes del colegio tenían la edad de ustedes cuando entraban a estudiar aquí, 14, 15, 16 años, más o menos la edad que ustedes tienen. Bueno, a su edad se entraba a estudiar a este colegio, nunca entraban mujeres. Todos los estudiantes de este colegio fueron solamente varones. La intención de crear un colegio de la Compañía de Jesús en Tepoztlán es que terminen siendo todos padres jesuitas. Los que entraban a este colegio en Tepoztlán terminarán siendo padres jesuitas. Durante casi 20 años se formaban como padres y bueno, la mayoría de su formación la tenían que pasar aquí en Tepoztlán. Por eso se hizo este edificio. El Colegio Jesuita de Tepoztlán tiene básicamente dos estancias, dos momentos. Uno es de 1586 a 1767 y el otro es de 1885 a 1914. Son dos periodos en los cuales el Colegio Jesuita de Tepoztlán funciona como un espacio de educación jesuita y después de 1914 ya no funcionará nunca más este edificio como colegio. Para 1960 ya sin actividades, el colegio ya no funcionaba. El Instituto Nacional de Antropología e Historia en 1960 se hace cargo del edificio, lo restaura y lo convierte en el museo que es hoy, el Museo Nacional del Virreinato. A partir de ese momento, durante 4 años se va a trabajar en la restauración, en la instalación del espacio, la adecuación del espacio como un área museística y se va a inaugurar el 19 de septiembre de 1964. A partir de ese momento este edificio tiene dos temas básicos. El primero es explicar cómo los jesuitas vivieron en su colegio, qué hacían, en qué áreas ellos habitaban, cómo estaba estructurado el colegio jesuita, la capilla, el templo de San Francisco Javier, de los novicios, todo eso que el edificio te va platicando, ese es el museo de sitio. Pero también hay un museo muy importante que es el museo histórico, es decir, este es el mismo edificio, no lo podemos en otro lugar, no hay una división física que nos diga, aquí también el museo sitio y el museo histórico, no. Simplemente los temas que están divididos de esa manera. El museo histórico entonces son todas las celdas que fueron antiguas del colegio, hoy son salas de exhibición. Y entonces este museo histórico habla sobre los 300 años del virreinato de la Nueva España. Desde 1521 hasta 1821 más o menos son los temas que se abordan en este museo. Y bueno, a partir de 1964 el museo se dedica a la difusión, a la conservación, a la exhibición y a la investigación de las manifestaciones artísticas y culturales del periodo virreinal, uno de los periodos más importantes en la historia de México. Dentro de este periodo histórico, la pintura que ahora vemos, que es el cuadro de castas, es una pintura que se hace en el siglo XVIII y los cuadros de castas tienen que ver con estas ideas que ustedes han estado estudiando en sus clases, mucho las ideas de la ilustración del siglo XVIII, que comienzan a ver a la ciencia ya de una manera distinta. Es ir seccionando, es ir dividiendo las cosas en un afán científico. Por eso se encomienda a muchos pintores de América, por parte de Europa, la elaboración de estas pinturas que son prácticamente copias, son como fotografías de aquel momento, de la sociedad novohispana. Así como los naturalistas en aquel momento comienzan a clasificar los animales, las plantas, los minerales, los insectos, en la parte social se comienzan a hacer este tipo de cuadros para
de una manera científica, acercarse más al conocimiento de aquel momento. Y entonces surgen estos cuadros de castas. Esta es la población de la Ciudad de México, es una pintura anónima, es óleo sobre tela, lo importante, bueno, es esta idea, retratar los aspectos de la vida cotidiana de toda una población, en este afán, insisto, científico, de clasificar las cosas. ¿Cómo comienza el cuadro? Pues todos comenzarán a partir de ahí. Dígame. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué tipo de tela? ¿En dónde consiguieron el tipo de tela para elaborar este tipo de cuadros tan enormes? ¿Eran yute artesanal? Bueno, algunos. Muchas veces la tela provenía, bueno, de la Ciudad de México, de Puebla, de Oaxaca, y tenían diferentes... Telares. Sí. ¿Telares a mano? Pues, no sé, bueno, como los indígenas que lo hacían así de cintura Sí, y eso, de máquina, no ¿no? era más o menos así. Sí. Los españoles ya traían sus propios telares, que eran ¿Pero de a ese veces tamaño? de pedal, tenían unas como, no sé cómo se llamen, como... pues como tenazas, no sé, como lazos que tenían que ir lanzando así. Sí, Más o menos así era la máquina. Sí, El material podía provenir de diferentes lugares, hasta donde se han visto algunas investigaciones, es diferente tipo de textil. A veces utilizan el enequén, o sea, este que se saca del maguey, lo combinan a veces con algodón. O sea, en la elaboración de estos lienzos a veces metían diferentes materiales para la obra final. Muchas gracias. No era solamente un solo textil, iban metiéndole diferentes elementos. La imprimadura, para el bol, conservarlo, porque si era puro yute o puro... en gran medida podre, para ¿no? conservar y sobre todo la imprimadura, que es este preparado que se pone como el primer de los carros, esta imprimadura que permite que la pintura no se caiga, no la absorba la tela y los poros que se van formando entre el tejido te permita pintar bien, se tiene que colocar una imprimadora, que básicamente primero era como blanco de España y encima colocaban una arena rojilla que es bol. Pero yo tengo entendido, que igual que como la pintura, usaban mucho la baba de nopal. La lavaban así, las metían a lavar así, y cal. Bueno, a veces sí, Sí, se sí, utilizaba para- la cal. La de nopal, bueno, no sé qué tanto. Probablemente cuando era el temple, en ese tipo de técnicas, sí, porque el temple, como su nombre lo indica, tiene que combinar los pigmentos con un aglutinante proteína. Se aclara en la yema del huevo, la baba de nopal, que es proteína. Cuando era cualquier cosa técnica, pues yo creo que se utilizaría la baba de nopal. No sé, también en el oro o en el oro, tiene la sangre divina. Pues bueno, dependía a veces la técnica, utilizarían los materiales, ¿no? Gracias. Bueno, es un breve. Ok. Comenzamos con español de India. Siempre los pasos de cartas comenzarán a partir de ahí. Español con la India, que nos da un mestizo. Y ya después se van degradando las demás castas. El mestizo con española nos da un castizo, el castizo con española nos da un español. Porque bueno, aquí en este contexto social sí tiene mucho que ver el pigmento de la piel. O sea, el europeo es más blanco que el indígena. Y entonces, dentro de la escala social, eso tiene cierto prestigio. Los europeos, al ser más blancos, sí tienen un poco más ese orgullo de que se sienten blancos, se sienten europeos y bueno, lo van a expresar. Por eso, bueno, el castizo, que ya no es tan morenito, tan indígena, ya tiene más sangre, o está más cargado con una sangre española, se casará con una española, sus hijos pues ya tendrán más cantidad de sangre europea que indígena, por eso nos da por resultado un español. Ese español con la mora nos da un mulato, y así se van bajando los diferentes escalafones en este cuadro de castas. Se van a dar nombres muy peculiares, como por ejemplo el chino con la india nos da un salta atrás, el salta atrás con la mulata nos da un lobo, el lobo con la china un jíbaro, el jíbaro con la mulata un albarazado, el albarazado con la negra un cambujo, el cambujo con la india un zambaigo, el zambaigo con la loba un calpamulato, calpamulato con cambuja un tente en el aire,
pues el tente en el aire con la mulata aún no te entiendo, con la india un torno atrás. Entonces, bueno, ¿Qué es un chino, perdón? el chino, bueno, es la combinación del morisco con la española, nos da un chino. O sea, se van como combinando de esta manera las personas, las razas, y nos dan como resultado ese tipo de población. Evidentemente, bueno, todos son mestizos. En la Nueva España hubo básicamente dos tipos de legislación. La legislación que tiene que ver netamente con la sociedad europea, con los españoles, y la legislación que tiene que ver netamente con la población indígena. Hubo paralelamente dos repúblicas, así se menciona en los textos. La República de Españoles, donde estaban sus ciudades como Puebla, ustedes vienen, Oaxaca, la Ciudad de México, donde la mayoría de la población es española, tiene sus propias reglas, viven a la manera europea, con gremios. Ustedes ahí deben tener las calles que ocupaban gremios de planateros, el de zapateros, el de confiteros, ¿no? Y tienen sus gremios, tienen una inquisición. Estas castas están regidas bajo la jurisdicción del español, porque están ligados a ellos directamente. Entonces estas casas se tendrán que ajustar a ese derecho que es el derecho de los españoles. Paralelamente está la República de Indios, donde los propios indios tienen su propia legislación, conservan muchas veces sus propios caciques, conservan muchas veces su idioma, sus costumbres, su manera de regirse, pero la diferencia es que, bueno, este cacique indígena que gobierna toda la comunidad indígena, a su vez está siendo gobernado por el español. Entonces esa fue la gran clave del dominio europeo en América. Los españoles gobernaban a los que gobernaban la gran masa indígena. Durante el periodo hispano, siempre el 80% más o menos de la población fue la población indígena. A pesar de las hambrunas, a pesar de los trabajos de mucho esfuerzo, que eran trabajos muy pesados, y a pesar de las epidemias que fueron devastadoras, la mayoría de la población en la Nueva España siempre fue la población indígena. La población mestiza o esta de castas entonces tiene que ver con esta vida de las ciudades y están muy ligados a los españoles. Esta sociedad que convivía de manera cotidiana en las plazas, la podemos ver un poco en aquella sala, entonces vamos a pasar en aquella sala, por favor. Probablemente muchos de nosotros pensábamos que ciertas plazas estaban solamente destinadas para los europeos, ¿no? Pero bueno, vemos que en la Plaza Mayor, por ejemplo, esto es lo que hoy es el Zócalo de la Ciudad de México, el edificio anaranjado que tenemos más alto, es una recreación del Palacio Nacional, hoy le llamamos así, antiguamente del Palacio Virreinal, y vemos cómo en la Plaza Mayor las castas tienen que convivir con los españoles y con los indígenas. Es la población de esta nación, pues no se puede segregar. Vemos más o menos los diferentes tipos de trabajos que se realizaban. Algunas mujeres se dedicarán al comercio, como lo vemos en esa maqueta. A veces estamos pensando que solamente los hombres trabajaban, las mujeres formaban parte activa del mercado, del mercado intercambiario, y bueno, ahí están vendiendo los productos básicamente de barro, porque bueno, el indígena tiene sus propios productos, el español tiene sus propios productos. Las castas también necesitan productos de diferentes lugares. El barro es importantísimo para el indígena, no se deja de comerciar. Los productos naturales que los indígenas siempre demandaron tampoco se dejan de vender en los mercados. Siempre se vendió el maíz, el frijol, los vegetales propios de la cultura indígena. Durante el virreinato se siguieron comerciando. El español también, bueno, tiene esta idea de, bueno, ¿cómo vamos a comer maíz? Si ese es el producto de los conquistados, nosotros vamos a cultivar el trigo. Y bueno, entonces, bueno, se comerciarán granos dependiendo también el tipo de población. Hay productos que algunos demandarán más que otros. Todo eso se tiene que ver en la plaza central. Por ejemplo, el mercado que vemos hasta atrás, ese anaranjado, ese rojo, de ventanas blancas, es un mercado que hoy ya no existe. Estuvo en la Ciudad de México, se llamó El Parián, y en ese mercado del Parián básicamente se vendían productos llegados de Oriente, de la nao de China. Cada año salía el barco de Acapulco, llegaba a Manila y se traía de regreso los productos de Oriente. Entonces ese mercado se llamó Parián
porque se vendían, la mayoría de las piezas que se vendían en ese mercado venían de origen oriental. Y el mercado de Manila, de Filipinas, se llamaba Parian. Entonces, como en este mercado se venden por las cosas de allá, adopta este nombre del que se llamaba en Manila. Por eso es que se llamó Parian. Hoy no lo tenemos, pero esos productos fueron muy suntuarios. En la élite de la sociedad novohispana, el criollo y el español, que tienen muchísimo dinero, y él está por herencia cultural acostumbrado a ver eso, y eso lo ve como un producto suntuario, algo que le da un estatus social elevado, lo va a adquirir en ese mercado. El marfil, básicamente, las telas, la seda, las especies, se venderán en ese mercado, en el Parián. En el centro, más o menos, hay una picota. La picota es ese palo de madera donde está amarrado un indígena y lo están dando de azotes. Ese es un castigo que la legislación tenía. Pues esa es la manera de pagar un delito que tú has cometido. Físicamente, bueno, está ahí sometiéndole a algunos latigazos porque, bueno, ese es el juez le dio ese castigo, esa manera de pagar el castigo que cometió y, bueno, pues ahí está cumpliendo. Las fuentes públicas fueron fundamentales también para la adquisición de agua. Ahí vemos una fuente pública. Y bueno, más o menos así estaba estructurada esta sociedad novohispana en el siglo XVIII. Algo que tiene que ver mucho también con este contexto de ilustración son ideas de una orden religiosa que fue la Compañía de Jesús. Ellos comienzan a pensar mucho que esta sociedad que ahora vemos no es la misma sociedad que vive en Europa. Aquí muchas veces, por difícil que lo veamos, las castas ya formaban parte de los gremios. Nosotros tenemos un pintor muy famoso que es Juan Correa, y Juan Correa fue de origen mulato, y él ya fue un pintor reconocido, muy importante, del periodo virreinal, concretamente del siglo XVII, Juan Correa. Y hizo un par de pinturas que se piensa fueron de este colegio, muy reconocidas esas pinturas, y bueno, Juan Correa, de origen mulato, ya forma parte del gremio de pintores, que a veces pensamos no pudo haber sido. Vemos cómo esta sociedad de castas se va también metiendo en algunas actividades económicas importantes. Entonces, esta sociedad es muy diferente a la europea, y entonces se comienza a generar un sentido de pertenencia. Ideas que la corona española para el periodo de la segunda mitad del siglo XVIII no los ve muy bien, porque los jesuitas comienzan a pensar que así como el europeo tiene un pasado muy antiguo que es muy enaltecedor, concretamente la historia grecolatina, que ustedes seguramente dominan muy bien por su carrera, por su perfil, también entonces lo comienzan a comparar un poco con la sociedad novohispana. La sociedad de México también tiene una herencia cultural muy importante, el pasado prehispánico. Y ese pasado prehispánico lo comienzan a rescatar gracias a diversos hallazgos arqueológicos que se dan en el siglo XVIII, y entonces eso comienzan a verlo como un sentido de pertenencia. No somos igual que el europeo, somos americanos, somos criollos. Entonces, bueno, estamos compitiendo con el europeo que hace edificios enormes, nosotros también. Hacen pinturas muy notables, nosotros también podemos hacerlas. Entonces es esta idea de que no somos europeos, somos americanos. Es una identidad criolla la que se va formando en este país, y eso también tiene que ver con una imagen religiosa que es la Virgen de Guadalupe. ¿Cuál es la imagen que toda esta sociedad de castas, de indígenas y de criollos reconoce como un imán? Pues la Virgen de Guadalupe. Y eso explotarán mucho los jesuitas. Esta devoción para dar una idea de identidad cultural, ¿no? Y bueno, eso es más o menos un contexto que ocurrirá en el siglo XVIII. Vamos a ver otras salas para que vean más o menos el tipo de obras que se hacían en este periodo, en el siglo XVIII. Bueno, dando vuelta justo hacia acá. Si van teniendo alguna pregunta, pues nos vamos deteniendo un poquito. Barroco. Vamos a estar cerrada la otra. Aquí bueno, podemos ver piezas que son contemporáneas al siglo XVIII. Un momento muy importante en la plástica mexicana, que es este estilo barroco. Ustedes seguramente tienen muchos de estos cristos. Y bueno, el sentido del barroco, que tiene que ver con la elaboración y el sentimiento de toda una nación, es transmitir sensaciones. Este es un Jesús Nazareno, así se llaman este tipo de piezas. Son imágenes de vestir. Es decir, esta pieza está diseñada para ser cubierta con tela,
Nosotros le podemos quitar la ropa no es antigua, o sea, tiene permiso de- la ropa no es tan antigua, es más contemporánea, pero bueno, está diseñado para ser cubierto con tela. Solamente las partes visibles son las que tienen esta talla. Por ejemplo, aquí vemos cómo la piel se ha desgarrado del brazo, el codo, en la parte de la frente tiene una espina ahí metida, tiene cabello natural. Ustedes, bueno, se acercan un poco hacia abajo, ven cómo están los dientes, a veces los dientes que se hacían eran de marfil. Algunos cristos o algunos otros personajes que tienen la boca entreabierta tienen lengua de pasta. Son articulados, este Cristo se puede mover por dos situaciones. Bueno, la primera es que si se puede mover, puedes meter más fácilmente los ropajes. Esa es la intención de cuando lo estés vistiendo, no dañes la pieza ni tampoco dañes la ropa. Esta, como es una ropa de momento, pues no es tan difícil ponerla. Pero las ropas que muchas veces se les colocaban tenían bordados de hilo de plata, hilo dorado, tela fina, entonces hay que tener mucho cuidado también a la ropa, no es cualquier tipo de ropaje. La otra razón por la cual son articulados, porque bueno, en las procesiones de Semana Santa servían para los diferentes pasajes de la pasión. Cuando lo presentan con Pilatos, cuando está ahí en la pila latigándose, cuando está en la cruz, cuando lo bajan, ¿no? Cuando ya está muerto en su caja. Entonces, bueno, son importantes estas piezas porque nos habla de toda una nación. ¿Qué es lo que experimentaban las personas de la Nueva España? Estos sentimientos que él seguramente está sintiendo. Algo le está pasando al nazareno, que lo refleja en su postura, en esas cosas que ven en su cuerpo. Y nosotros cuando lo vemos sentimos ese dolor, o sentimos esa alegría, o sentimos lo que él está sintiendo. Eso es básicamente el valor. Transmitir estas sensaciones que la pieza te quiere mostrar. Eso es básicamente el valor. Y el barroco también entonces comienza a meter muchos elementos que no necesariamente son de un solo material. Puede haber piezas que sean completamente en madera, pero aquí vemos, en este caso, cómo la talla es de madera, la ropa es tela, tiene cabello natural, una corona de plata. Entonces, a veces tienen ojos de vidrio. En el caso de los que tienen ojos de vidrio, los que se han podido analizar, no todos, algunos que tienen un poco ranuras abiertas, no había que abrir el cráneo, quitarlo de adentro, hacerle los orificios del ojo, meter los ojos por adentro y después pones como en la tapa y lo vas terminando. Se han encontrado firmas en España y en México, adentro donde están los ojos, de no sabemos de quién, porque Cristo, por ejemplo, pasaba por diferentes manos, el entallador que le daba forma a la madera, lo dejaba secar 3 meses y después lo pasaba por el gremio de pintores. El pintor, cuando la madera venía un poco ruda o no bien terminada, lo cubría con blanco de España, con bol, comenzaba a ponerle hoja de oro si se le pedía. El encarnador colocaba todos los matices de sangre, colocaba los ojos. Pues no sabemos quién es el que colocó los papelitos, el pintor, el encarnador, el tallador, pero ahí se le colocan los papelitos, no en todas, algunas que se han podido analizar. Entonces, bueno, estas expresiones son de esta sociedad, de la sociedad novohispana que vive en el siglo XVIII. Una institución muy poderosa en aquel momento es la que tiene que ver con los instrumentos que están aquí atrás. Que la iglesia en el siglo XVIII también tenía un poder importante, ideológico, un poder económico, por lo tanto, las piezas que están aquí son de siglo XVIII, son netamente religiosas. Por ejemplo, el báculo que está aquí abajo es un báculo que utilizaban los obispos, es de carey, ese cafecito que vemos es carey. Hoy no podemos conversar con el carey porque para obtenerlo hay que matar a la tortuga, hay que sacarlo de su caparazón, entonces bueno, ya está prohibido. Tiene plata sobredorada, esta custodia que le llaman custodia oaxaqueña, es muy barroca por este sentimiento de tanto movimiento. Parece como si hubiera explotado algo, así como muchos destellos, si les da esa como sensación. Tiene mucho movimiento, hay unos dulces que tú te los comes y como que explotan adentro. No sé si los han visto, no sé cómo se llaman. Me gusta. Sí. Pero bueno, más o menos son como que se experimenta lo mismo, ¿no? Como si te lo metieras al ojo y eso. Entonces, bueno, son elementos para la liturgia,
son muy suntuarios, son muy caros y solamente hay una institución que los puede pagar, que es la iglesia. Por eso hoy muchas veces en nuestros museos, que hablamos en este periodo colonial, pues conservamos muchas piezas de este tipo, porque bueno, hay una institución que le alcanza el dinero para hacerlo, y en este caso es la iglesia. ¿Cómo obtenía recursos la iglesia? Vamos a ver aquel esquema que está acá. ¿De dónde obtenía los recursos de la iglesia? Del diezmo. Había dos tipos de iglesia en el periodo colonial. Básicamente la iglesia se dividió en dos partes, en el clero secular y el clero regular. El clero regular son las órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos. Ustedes en Puebla tienen muchos conventos de diferentes órdenes religiosas. Por ejemplo, uno muy famoso pues, es la de Santo Domingo, ¿no? Donde está la capilla de la Virgen del Rosario. Si vienen de Puebla, vienen de otros lugares. Porque inclusive en su propio estado pues tienen muchos conventos de diferentes órdenes religiosas muy importantes. El otro clero es el clero secular, es el que depende del cabildo de la catedral, del obispo, del arzobispo, y es más o menos como lo vemos aquí distribuido. Este es el diezmo, que es el 10% de las ganancias en un año, lo que se le tenía que destinar a la iglesia. El diezmo era importante porque de esa manera se puede mantener la iglesia. De ese diezmo y de algunas donaciones de personas importantes se irán elaborando las piezas que ahora vemos nosotros. ¿Cómo está organizado el diezmo? Bueno, pues una parte, el 11% se iba a la corona española, el 25% se iba al obispado, el otro 25% se iba al cabildo de la catedral, un 22%, bueno, el pago de estipendios, es decir, el salario, ¿no? Lo que se tiene que pagar a los religiosos que están administrando la iglesia, y bueno, un 17% más o menos en la construcción y la adecuación de las iglesias. De esta manera entonces la iglesia iba recabando los recursos económicos para poder pagar todo lo que vemos ahora. En ese caso, por ejemplo, la mitra es ese gorrito que vemos con forma de triángulo, tiene bordados de plata. La casulla que está del lado derecho también tiene bordados de oro, de las finas, y bueno, son elementos completamente hechos para la liturgia. Insisto, solamente la iglesia tenía este poder económico. Muy bien, chicos. Más o menos, bueno, estas son piezas que tienen que ver con este contexto del cuadro de gastos. Porque bueno, las otras salas, no sé si, bueno, como es momento ahorita de hacer relevos para que algunos compañeros salgan a tomar sus alimentos, entonces bueno, van cerrando salas, porque salen a comer y luego regresan a abrirlas. Ahorita bueno, estaba un poco cerrada. Vamos. Muy bien. Bueno, esta iglesia también nos encomendaron, nos enviaron a conocer. Esta es una iglesia que se hace en el siglo XVII, desde de 1670 a 1682. Hubo una familia que la pagó, los Medina Picasso, doña Isabel Picasso, en esta construcción que ahora estamos viendo nosotros. Por eso decíamos, bueno, la iglesia sí tiene dinero para pagarlo, pero también hay personas de muchísimo dinero que ayudan a la construcción de iglesias. Hoy seguramente con 24,000 pesos no hacemos gran... Vamos a ver cómo funcionaba. Tenemos que encontrar el personaje más importante de la iglesia, se llama San Francisco Javier. San Francisco Javier se abre la ropa del pecho, se viste de negro, tiene barba de candado y está mirando hacia arriba. ¿Dónde ven a San Francisco Javier? Solamente donde está la Virgen de Guadalupe, en ese retablo, en esa pared. No
no hay ningún otro lado. ¿Dónde está? En medio, está justamente en el centro. Él es San Francisco Javier. San Francisco Javier fue un santo jesuita, evidentemente. Es un español, nace en Navarra, es de los fundadores de la Compañía de Jesús y cuando